La noche se cae, y las luces de neón en la ciudad de Shanghái son como serpientes coloridas, enrollando entre los edificios de gran altura, iluminando la superficie de la ciudad y no iluminando las sombras de abajo. Lin Xian se paró en la esquina de la calle, empujando las gafas con marco negro en el puente de su nariz, y sus ojos se extendieron por la multitud de personas a lo largo del camino. Sostuvo una taza de café negro que acababa de comprar en una tienda de conveniencia, y el calor todavía estaba surgiendo en la boca de la taza, pero su atención no estaba en absoluto en el sabor amargo. ¿Estaba esperando a alguien, o estaba esperando un anómalo que le hubieran dicho directamente? Esta ciudad no ha sido pacífica recientemente. En las noticias, se informaron 2 informes perdidos en 3 días. La mayoría de las víctimas eran personas comunes, y desaparecieron sin dejar rastro, como si fueran tragadas por la noche. Lo que es aún más extraño es que cuando se encuentran algunas personas, el recuerdo en sus cerebros parece haber sido cazado una pieza, e incluso no pueden recordar quiénes son. La explicación dada por la policía siempre es investigación, pero Lin Xian sabía que el agua aquí era muy profunda. Aunque era solo un empleado de oficina ordinario, la idea de la verdad en su cerebro siempre lo hacía incapaz de ayudar a cavar algo que no debería tener que cavar. Esta noche, se paró en esta calurosa calle de negocios, no para caminar o un pasatiempo. Hace unos días, tenía un mensaje en un foro anónimo en internet que decía que alguien había visto a una mujer definitiva cerca, sosteniendo un papel en la mano, murmurando algo y luego desapareció en el callejón. Esto suena como una leyenda urbana, pero los pensamientos directos de Lin Xian le dicen que esto puede tener algo que ver con esos casos perdidos. Tenía una vaga sensibilidad a la memoria, o tal vez porque tenía un pedazo de su propio cerebro, y durante algunos días en el pasado, siempre estuvo tan borroso como separado. Con el paso del tiempo, había menos peatones en la calle, y las luces de Shangin comenzaron a fluir. Lin Xian se apoyó contra la columna de luz y estaba a punto de tomar otro sorbo de café. La pantalla del teléfono de repente se iluminó. Era un mensaje de texto de un número extraño, la entrada del callejón ahora. Levantó las cejas y miró a su alrededor. No encontró ninguna figura sospechosa, pero su corazón estaba inexplicablemente apretado. Puso la taza de café en la bote de basura a su lado y caminó hacia la entrada del callejón. La luz en el callejón era tenue, solo unas pocas luces de carretera antiguas apenas estaban iluminadas, y había un olor húmedo y ruidoso en el aire. Lin Xian caminó unos pasos, y sus pasos reverberaron en el espacio estrecho, lo cual era particularmente claro. Se detuvo, sus oídos capturando el silencio a su alrededor, y luego escuchó un ligero sonido, como si alguien estaba sollozando en voz baja. Giró un marea en la dirección del sonido y finalmente vio la figura. Una mujer se acurrucó en la esquina de la pared en el callejón, con su largo cabello suelto, cubriendo la mayor parte de su cara, y llevaba una camisa blanca delgada, que se veía un poco en forma de lobo. Estaba sosteniendo un pedazo de papel azul marino en sus manos, y estaba cantando algo en la boca, pero el sonido era demasiado bajo y Lin Xian no podía escucharlo claramente. Dudó por un momento, tosió ligeramente e intentó atraer su atención. La mujer levantó la cabeza de repente, con los ojos llenos de conmoción, como un pequeño animal conmocionado. Subconscientemente se redujo, y el papel en su mano estaba más estricto. Lin Xian levantó las manos y señaló que no era malicioso. Su voz era muy ligera. Oye, no tengas miedo, no soy una mala persona. ¿Necesitas ayuda? Los ojos de la mujer permanecieron en su rostro durante unos segundos, como para juzgar si era confiable. Después de un tiempo, ella dijo con voz baja, yo no sé dónde estoy, ni quién soy. Su voz temblaba, como si hubiera despertado de una pesadilla. Lin Xian se movió en su corazón, se agachó para mantener una adulación con ella, tratando de hacer que su lenguaje sea más gentil. Está bien, solo dígalo lentamente. ¿Cuál es tu nombre? ¿O qué recuerdas? La mujer golpeó su cabeza, y la confusión en sus ojos se volvió más profunda. Solo recuerdo que cuando desperté, había un papel en mi mano, algo estaba escrito en él, pero no pude entenderlo. Ella dudó por un momento y pasó el papel en su mano, como si hubiera tomado alguna decisión. Lin Xian tomó el papel y lo miró con la tenue luz de la carretera. Descubrió que había números y letras escritas en él, como algún tipo de contraseña. Dirigió sus cejas y su cerebro rápidamente se dio la vuelta. Este tipo de cosas no se escribe casualmente a primera vista, puede ser un cierto hilo o una advertencia. Levantó la cabeza y miró a la mujer y preguntó, ¿tenías algo más cuando te despiertas? Por ejemplo, un teléfono móvil o algo que pueda probar tu identidad. La mujer golpeó su cabeza, su voz tan baja que apenas podía escuchar, no hay nada, solo sé que tengo que irme aquí y siempre pienso que alguien me está buscando. Lin Xian señaló un poco y ya no preguntó. Sabía que ahora no era el momento de obligarla a recordar, el estado de la mujer era obviamente muy frágil, y preguntarle fuertemente solo la haría aún más asustada. Se puso de pie y se acercó a ella,
Eso es todo, sígueme primero, no es seguro aquí. Mi nombre es Lin Xian, vivo lejos. Puedes ir a mi casa para descansar primero, así que pensemos en una manera. La mujer miró su mano, dudó durante unos segundos y finalmente se puso un poco, sostuvo su mano ligeramente y se puso de pie. Sus manos estaban muy frías, como si hubieran sido retiradas del agua helada. Lin Xian no dijo nada, pero simplemente la sacó del callejón y caminó hacia el pequeño apartamento que alquiló. Después de regresar al apartamento, Lin Xian vertió a la mujer un vaso de agua caliente, luego se sentó frente a la arena y comenzó a mirarla con cuidado. Su rostro estaba pálido y sus ojos todavía estaban llenos de inquietud, pero era mejor que cuando estaba en el callejón justo ahora. Bajó la cabeza y bebió un sorbo de agua, y dijo con voz baja, «Gracias. Mi nombre es Zhang Xiaoqin», lo recordé. Zhang Xiaoqin, Lin Xian repitió el nombre y lo señaló a la cabeza, «Buen nombre». «¿Todavía recuerdas algo más? Por ejemplo, ¿dónde está tu hogar o alguien que conoces?» Xiaoin golpeó su cabeza y sus ojos se atenuaron nuevamente. «No, hay algo mal en su cerebro, como si algo fuera cazado». Cuando dijo aquí, un sonido tembloroso llegó a su voz, «Siempre creo que alguien deliberadamente me hizo olvidar algo». Lin Xian escuchó esto y su corazón saltó a un ritmo. Recordó a las víctimas del caso perdido, el estado de su condición cuando fueron encontrados, faltar memoria y ojos vacíos, como si fueran movidos por sus manos. No dijo estos pensamientos, sino que dio unas palmaditas en el hombro a Xiaoin, «No pienses demasiado, tómate un descanso primero. Te ayudaré a resolverlo». Xiaoin estaba un poco claro, y ya no dijo nada. Se sentó en la arena con su taza en los brazos, mirando al suelo vacío. Lin Xian se puso de pie, caminó hacia el escritorio, sacó el papel y comenzó a estudiar cuidadosamente el contenido. La disposición de números y letras es inconsistente, al menos con su conocimiento actual, lo que significa. Sacó su teléfono celular, tomó una foto, luego abrió la computadora y se preparó para verificar información. En este momento, un sonido ruidoso repentino vino de la puerta. Lin Zi levantó las cejas y dijo, «¿Quién vendría a encontrarlo en este momento?» Miró a Xiaoin, le señaló que no hiciera un sonido, luego caminó hacia la puerta con las manos y miró a través de los ojos del gato. Había un hombre alto parado afuera de la puerta, con ropa casual, pero el aura en su cuerpo era obviamente un aprendiz. Lin Xian estaba nervioso y adivinó la identidad de la otra parte. Abrió la puerta y puso un aspecto impaciente, «Es medianoche, ¿quién?» El hombre lo miró fríamente, sacó un certificado y lo sacudió frente a él, «Chen Dabei, de la policía criminal». «Lin Xian, ¿verdad? Quiero hablar con usted sobre algunas cosas». El corazón de Lin Xian se hundió, pero no apareció en su rostro, pero solo dijo, «Oficial de policía, ¿qué me pasa en medio de la noche? No soy ilegal». Chen Dabei ignoró sus bromas, miró por encima del hombro, miró la habitación y luego dijo con voz baja, «No lo pongas, sé que estás investigando esos casos desaparecidos. Alguien te vio deambulando por la calle comercial esta noche y trajo a una mujer de vuelta. ¿Quién es ella?» Lin Xian se sorprendió, y no esperaba que fuera atacado. Sabía que Chen Dabei no era fácil de engañar, pero ahora no es el momento de entregar a Xiaoin. Él sonrió y dijo con voz relajada, «El oficial de policía, has entendido mal. Esa es mi amiga. Estoy demasiado borracho, así que la llevaré de regreso para descansar». «¿Qué pasa con el aborto espontáneo?» «Soy una persona común, entonces, ¿cómo puedo comprobarlo?» Chen Dabei entrecerró los ojos, obviamente no creyendo en sus palabras, pero no preguntó más, pero solo resopló con frialdad, «Es mejor. Lin Xian, te advierto que no te preocupes por nada, de lo contrario no sabré cómo morir en ese momento». Después de hablar, se dio la vuelta y se alejó en el corredor. Lin Xian cerró la puerta, apoyado contra el panel de la puerta y respiró mucho. Xiaoin se levantó del sofá y le preguntó con voz baja, «¿Viene a buscarme?» Tal vez. Lin Xian se frotó las cejas y giró rápidamente en su cerebro, pero ahora no tiene evidencia y no será fácil de mover. «No se preocupe primero, lo pensaré mañana». Estaba un poco claro, pero no dije nada, pero la ansiedad en mis ojos se volvió aún más intensa. Lin Xian regresó al escritorio y continuó estudiando el papel. Sintió una sensación de premonición en su corazón, esto fue mucho más complicado de lo que pensaba. A la mañana siguiente, Lin Xian llevó a Xiaoin a un restaurante cercano para el desayuno. Pidieron 2 tostadas de huevo fritas simples, se sentaron junto a la ventana y comieron con una cabeza baja. Ocasionalmente, lo miraron, como si quisieran decir algo pero no se atrevieron a abrir la boca. Lin Xian lo vio y preguntó activamente, «¿Qué pasa?» Xiaoin dudó por un momento y dijo con voz baja, «Anoche tuve un sueño y vi algunas fotos extrañas». Era como un lugar en la sala de experimentos.
Alguien caminaba hacia mí con un lápiz óptico. Cuando me desperté, mi corazón latía muy rápido, y siempre pensé que no era un sueño simple. Lin Xian escuchó esto y puso el tenedor en su mano sobre él. Una palabra apareció en su cerebro: manipulación de memoria. En los últimos años, la ciudad de Shanghái ha estado diciendo que una organización misteriosa está haciendo este tipo de experiencia práctica, especializándose en la memoria de las personas y haciendo cosas que no se pueden ver. Siempre pensó que esto era solo un dicho urbano, pero ahora parece que la situación de Xiaoyin parece estar relacionada con esto. No dijo estas conjeturas, pero solo lo señaló y dijo con calma: tal vez la presión es demasiado alta, no pienses demasiado. Cuando termine mi comida, te llevaré a un lugar, o tal vez pueda encontrar algunos rastros. Xiaoyin ya no preguntó, solo apuntó en silencio. Después del desayuno, Lin Xian la llevó a una red rota, donde generalmente contactaba a algunos amigos especiales. Encontró una computadora familiarizada con ella, inició sesión en un software de chat cifrado y luego envió un mensaje: Xiaoman, si tienes un evento, vuelve rápidamente. Unos minutos más tarde, la otra parte respondió con una cara sonriente y luego dijo: nos vemos en un lugar viejo, media hora. Lin Xian apagó su computadora y giró la cabeza hacia Xiaoyin: vamos y llevamos a ver a alguien. Puede que sepa algo útil. Media hora después, llegaron a una pequeña barra discreta, donde el humo estaba niebla, y varios jóvenes estaban jugando a las cartas en la esquina, y el aire estaba lleno del olor a alcohol y humo. Lin Xian caminó hacia el bar con Xiaoyin. Una niña de pelo corto se apoyaba contra su teléfono celular. Después de verlo, ella sonrió y dijo: Xian, ¿trajiste a una mujer hermosa hoy? ¿No lo presentarías? Zhou Xiaoman, no seas cortés. Lin Xian puso los ojos en blanco y tiró de Xiaoyin a su lado. Este es Xiaoyin, estoy un poco confundido. Tengo un papel en la mano y escribí algunas contraseñas. ¿Puedes ver si se puede desenvolver? Xiaoman levantó las cejas, tomó el papel y lo miró, luego silbó: esta cosa no es simple, parece una especie de algoritmo de cifrado. Tengo que pasar un tiempo estudiando, pero... Se dio la vuelta, y hubo una pizca de astucia en sus ojos. Tienes que decirme primero, ¿dónde está este artículo? Además, ¿cuál es la relación entre esta señorita Xiaoqing y esos malentendidos recientes? El corazón de Lin Xian se hundió, sabiendo que aunque Xiaoman no estaba bien, su cerebro se volvió más rápido que nadie. No respondió directamente, pero solo sonrió: no hagas tantas preguntas, ayúdame a desbloquear mi contraseña, es fácil decirlo. Xiaoman curvó sus labios y no hizo más preguntas. Simplemente puso el papel en su bolsillo y parpadeó a Xiaoqing: no te preocupes, señorita, no hay nada que no pueda resolver conmigo. Espera mis noticias. Después de dejar el bar, Xiaoyin no pudo evitar preguntar: ¿quién es ella? Se ve, no muy bien. Lin Xian sonrió y dijo a la ligera: ella es Zhou Xiaoman, que se especializa en vender información. Aunque no depende de sus palabras, es muy capaz. En un lugar como la ciudad de Shanghái, si quieres cavar algunos secretos, tienes que conocer a algunas personas como ella. Xiaoyin estaba un poco clara, y no dijo nada, pero todavía había una sensación de ansiedad en sus ojos. Lin Xian lo vio en sus ojos y calculó el siguiente plan en su mente. Sabía que este documento era solo el comienzo, y el malentendido de Xiaoyin, esos malentendidos e incluso las advertencias de Chen Dabei podrían apuntar a la misma verdad detrás de él. Y esta verdad definitivamente no es algo que pueda tocar fácilmente. Pero no tenía que elegir. El recuerdo de su memoria lo hizo incapaz de detenerse. Miró a Xiaoyin a su lado y se decidió en silencio: sin importar cuán peligroso fuera, la ayudaría a encontrar el pasado y descubrir qué tipo de secretos está escondida esta ciudad. La luz del sol en la tarde llegó a través de los huecos en las hojas rotas fuera del bar y aterrizó en varias copas de vino vacías en el bar, reflejando una luz fina. Lin Xian y Xiaoyin acaban de salir de Zhou Xiaoman, y el aire todavía olía a humo y alcohol en el bar. Estaban caminando por una calle no tan caliente en la ciudad de Shanghái. Había viejas tiendas en ambos lados. Ocasionalmente, varios peatones se apresuraron, y nadie los miró más. Xiaoyin bajó la cabeza, sus dedos apretaron las esquinas de su ropa inconscientemente, y era obvio que todavía estaba digiriendo la conversación con Xiaoman en este momento. Lin Xian la miró y habló como si no hubiera pasado nada: no pienses demasiado. Aunque Xiaoman no habla de eso, todavía depende de su trabajo. Si se lo entregas a mano, debería haber noticias pronto. Xiaoyin miró un poco y dijo con voz baja: yo solo, siempre pienso que todo es demasiado falso. ¿Por qué soy yo? ¿Por qué olvidé tanto? Había un toque de confusión en sus ojos, como si le preguntara a Lin Xian, y como si se preguntara. Lin Xian no respondió directamente, sino que empujó el anteojo con marco negro en el puente de su nariz, hablando con calma:
algunas cosas que olvidé pueden ser una especie de protección. Una vez que descubrimos todo esto, puede entender por qué este es el caso. Cuando dijo esto, algunos fragmentos vagos del cerebro parpadeaban en su cerebro, fragmentos de memoria que no podía comprender sin importar cómo estuviera. Él golpeó su cabeza, tiró estos pensamientos y se volvió hacia Xiaoyin. Volvamos a mi lugar primero. Todavía estarás solo en los últimos días, la seguridad primero. Cuando regresaron al pequeño departamento alquilado por Lin Xian, ya estaba oscuro. Las noches en la ciudad de Shanghái siempre son muy rápidas. Las luces de neón en los pisos altos se iluminan, como si le recorden a la gente de esta ciudad que las cosas ocultas en la oscuridad son más que un paisaje hermoso. Lin Xian abrió la puerta y dejó entrar a Xiaoyin primero. Se paró en la puerta y miró a ambos lados del corredor de manera habitual, confirmando que nadie lo siguió y luego cerró la puerta. Ha investigado muchas cosas misceláneas en los últimos años y hace mucho tiempo que se ha convertido en un hábito tan cauteloso. La casa sigue siendo la misma, y está casi mal. Hay una pieza de sofá, una mesa de libros, y hay varios libros antiguos sobre psicología en la esquina. Xiaoyin se sentó sobre la arena, sosteniendo las rodillas, sus ojos un poco vacíos. Lin Xian no dijo nada, caminó hacia la cocina y el agua hervida, le sirvió una taza de té caliente, luego se sentó en el escritorio, abrió la computadora y comenzó a buscar información. Todavía tenía una foto del papel en su mano. Aunque el original había sido entregado a Xiaoman, siempre sentía que podía ver algo de él. La luz en la pantalla se refleja en su rostro, luciendo un poco fría y dura. Él golpeó el teclado, miró a Xiaoyin por un tiempo y vio que todavía estaba ausente. No pudo evitar preguntar, ¿qué recordaste de nuevo? Si tienes alguna pregunta, no es bueno para ti. Xiaoyin fue empujado de regreso a sus sentidos por su voz, y dudó por un momento, y dijo con voz baja, estaba en el camino cuando de repente recordé una foto. No estaba muy claro, pero parecía una habitación grande con muchas pantallas y algunas personas en blanco. Estaban discutiendo algo, no podía escucharla claramente, pero recuerdo que estaba muy escrito y quise ser escudo. Su voz se volvió más pequeña, y sus dedos apretaron la taza de té inconscientemente. Lin Xian escuchó esto y sus cejas se levantaron ligeramente. Detuvo la acción en su mano y se volvió para mirarla, con una expresión un poco más seria en su idioma. ¿Estás seguro de que es memoria, no un sueño? ¿Hay otros detalles, como la habitación o las caras de esas personas? Xiaoyin golpeó su cabeza, y había una mirada indefensa en sus ojos. No sé, es realmente borrosa, como una niebla. Solo puedo asegurarme de que la sensación de miedo fuera particularmente real. Lin Xian señaló un poco y ya no preguntó. Sabía que sería difícil para mí recuperarse completamente recordando tales cosas, especialmente las que se pasaron por el pie. Se dio la vuelta y continuó buscando algunas palabras clave en su computadora: ciudad de Shanghái, casos faltantes y experiencia de memoria. Un montón de información caótica aparecieron en la pantalla, en su mayoría discursos urbanos y controversias que no dependían del misterio, pero aún miraba el pasado con paciencia e intentaba encontrar algunas huellas útiles de él. En este momento, el teléfono de repente vibró, y apareció un nuevo mensaje en la pantalla, que fue publicado por Zhou Xiaoman. Hay progreso, son las 9 de la noche, y lo veré en el antiguo lugar. Lin Xian echó un vistazo a la hora. Ahora son las 7:30, y todavía hay algo de tiempo. Apagó su computadora, se levantó y le dijo a Xiaoyin, Xiaoman tiene noticias, tengo que verla. Te quedas aquí, bloqueas la puerta, no la abras a extraños. Xiaoyin era un poco ligero, pero había un poco inquieto en sus ojos. ¿No tienes problemas para ir a alguien? Siempre me siento preocupado. Lin Xian sonrió y dijo con voz relajada, no te preocupes, no es la primera vez que hago esto. La ciudad de Shanghái se ve extraña en la superficie, pero de hecho, es seguro siempre que no pises el resultado final de algunas personas. Espere que vuelva y me llame si tienes algo que hacer. Después de decir eso, agarró su abrigo, se puso el sombrero, empujó la puerta y salió. La ciudad de Shanghái bajo la noche es aún más ruidosa, y las luces en el edificio de gran altura son como una red enorme, que cubre toda la ciudad. Cuando Lin Xian volvió al viejo y pequeño bar, la atmósfera en el interior seguía siendo la misma, con nebulización de humo, y varios jóvenes jugaban en voz alta en la esquina, y había varios hombres borrachos sentados al lado del bar. Zhou Xiaoman se apoyó contra la barra, sosteniendo un vaso de pollo en la mano. Después de ver a Lin Xian, ella le abofeteó y sonrió un poco astutamente. Vamos, viene muy rápido. ¿Por qué no trajiste esa pequeña belleza contigo? Lin Xian puso los ojos en blanco, se sentó a su lado y le dijo con voz baja, no desperdicies, ¿se han desempacado las cosas en el papel? ¿Qué encontraste? Xiaoman no se apresuró a responder, pero sacó un papel doblado de su bolsillo y lo empujó frente a él. Míralo por ti mismo.
La contraseña aquí no es simple, es un cifrado mixto, y los números y las letras corresponden a un conjunto de coordenadas y un momento. Me llevó mucho tiempo romperlo, ¿no? Lin Xian tomó el papel y lo abrió. Había una cadena de números y letras escritas en él. Al lado estaba la explicación escrita a mano de Xiaoman: las coordenadas apuntan a un jardín de desguace en el distrito oriental de la ciudad de Xinghai, y el tiempo era 2 en la mañana 3 días después. Sus cejas parpadearon y su cerebro rápidamente giró. El parque industrial en el este ha estado desierto durante mucho tiempo. Escuché que había varios malentendidos extraños hace unos años, pero más tarde fue bloqueado por la policía, y la gente común no podía entrar. En este momento y lugar, hay una sensación extraña. Miró a Xiaoman, y sus palabras eran bajas. ¿Estás seguro de que esto es lo que hay en el papel? ¿Lo estás haciendo mal? Xiaoman se olfató los hombros, se bebió un poco de vino y habló con desdén. ¿No está a gusto cuando lo hago? El algoritmo de esta contraseña es complicado y la mayoría de las personas no pueden resolverlo en absoluto. Tampoco revisé el parque industrial y descubrí que hubo luces extrañas en ese lugar de la noche, y algunas personas sospechosas de que algunas organizaciones subterráneas estaban causando problemas. Asunto. Lin Xian no dijo nada, sino que solo guardó el papel, y su corazón sintió que una piedra estaba presionando. Sabía que estos comentarios que dijo Xiaoman probablemente eran más que menos fundamentales. Los casos perdidos en la ciudad de Xinghai en los últimos años probablemente están relacionados con la manipulación de la memoria, y el documento en la mano de Xiaoin es obviamente un cable clave. Miró a Xiaoman y preguntó con voz baja: ¿hay alguna otra información? Por ejemplo, ¿quién podría estar haciendo todo detrás de escena? Xiaoman sonrió, con una luz significativa que parpadea en sus ojos. ¿Si quieres saber más? Tienes que aumentar el precio. Soy una persona de negocios que habla sobre las reglas, y la información no es por nada. Sin embargo, por el bien de nuestra vieja amistad, primero puedo darte un recordatorio: ten cuidado, hay personas grandes que miran a ti recientemente. Su amigo de policía, Chen Dabei, no puedo dar un recordatorio que ahorra luz de combustible. El corazón de Lin Xian se hundió. En la superficie, no lo mostró. Él solo señaló: está bien, el precio es bueno. Cuando confirme este hilo, calcularé el dinero para usted. Después de decir eso, se levantó y salió del bar. El viento nocturno era un poco fresco. Lin Xian envolvió su abrigo con fuerza, su cerebro estaba lleno de lo que Xiaoman dijo hace un momento. Las coordenadas, el tiempo, el parque industrial abandonado y el nombre de Chen Dabei, estas cosas se unen, como una esquina de un títere, apuntando a una mayor benevolencia. Sabía que había entrado en un territorio peligroso, pero su ritmo no podía detenerse. Los pensamientos de la verdad y el deseo de memoria lo hicieron incapaz de regresar. Cuando regresé al apartamento, eran casi las 11 en punto. Xiaoin todavía estaba sentado en la arena y lo vi entrar en la puerta. Lima se puso de pie, con un ligero en su idioma. ¿Cuál es el caso? ¿Hay alguna noticia? Lin Xian hizo clic en la cabeza, colgó su abrigo alrededor de la puerta, se sentó frente a ella y dijo con voz baja: la contraseña en el papel no estaba abrida, señalando un lugar, el jardín desguazado en el este, y eran las 2 de la mañana 3 días después. ¿Planeo ir y verte? Iré contigo. Xiaoin lo detuvo antes de que pudiera terminar de hablar, con un poco más de aspecto decidido en sus ojos. Este asunto tiene algo que ver conmigo, no siempre puedo esconderse detrás de mí. Si no me doy cuenta, nunca saldré de esta niebla. Lin Xian la miró y guardó silencio durante unos segundos. Finalmente, todavía señaló: está bien, pero tienes que escuchar mis arreglos. Ese lugar no es simple, y puede ser peligroso si vas allí. En los próximos 3 días, Lin Xian comenzó a prepararse. Recopiló toda la información sobre el parque industrial del distrito East en línea y descubrió que había muchas noticias extrañas en ese lugar, e incluso los testigos oculares dijeron que las personas que usaban uniformes entraban y salían, como los miembros de una determinada organización. También contactó a un viejo amigo y tomó prestado algunos equipos, linternas, palos de autodefensa e incluso una cámara pequeña para evitar que todo se grabara. Pasaron 3 días en un instante. En la noche de la cita, el cielo nocturno de la ciudad de Xinghai estaba cubierto por nubes pesadas, y no se podía ver la luz de la luna. Lin Xian y Xiaoin llevaban ropa y sombreros oscuros, haciéndose verse muy discretos tanto como sea posible. Tomaron un auto sprint y se bajaron a unos kilómetros del parque industrial, y el resto del viaje estaba caminando. Las noches en el este están particularmente desiertas, con casi ninguna gente en ambos lados de la calle, solo unas pocas cerezas de luces de carretera se iluminan solo, lanzando largas sombras. Lin Xian caminó al frente, sosteniendo una linterna en la mano y se dio la vuelta de vez en cuando para confirmar que Xiaoin podría seguir el ritmo. Su rostro estaba un poco pálido,
pero la mirada en sus ojos no debe haber cambiado. Dijo con voz baja, estarás allí después de caminar un poco más. Recuerda, no hables, no te molestes, escúchame. Xiaoin hizo clic un poco, pero no dijo nada, solo lo siguió en silencio. Después de unos 20 minutos de irse, finalmente llegaron al exterior del parque industrial. Este lugar había estado rodeado durante mucho tiempo de redes de hierro, y había una señal de «sin entrada» colgando en la entrada, y el área circundante estaba llena de hierba, y había un páramo. Lin Xian encontró un agujero en la red de hierro y le señaló a Xiaoin que lo siguiera a Diamond. El parque es aún más exuberante, y la fábrica vacía es como una bestia gigante dormida, ocasionalmente soplando, haciendo un grito profundo. Según las coordenadas proporcionadas por Xiaoman, Lin Xian trajo a Xiaoqing a la fábrica de aspecto más antiguo. La puerta está cerrada, pero la cerradura está llena de lentes de hierro, que obviamente no se han utilizado durante mucho tiempo. Sacó una pequeña herramienta de su mochila, abrió la cerradura en 3 o 2 segundos y empujó la puerta y entró. La fábrica era negra y había un olor a moho en el aire. Lin Xian abrió la linterna y barrió. Descubrió que algunas piezas mecánicas desechadas estaban dispersas en el suelo, y varias cajas de papel rotas se apilaron en las esquinas de la pared. Estaba a punto de volver a entrar cuando de repente escuchó a Xiaoin y gritó con voz baja, «Espera, hay luz». Lin Xian miró en la dirección en la que señaló, y de hecho, había una tenue luz azul en la fábrica. Sintió un corazón apretado en su corazón y dijo con voz baja, «Sígueme y no hagas ningún ruido». Los dos se acercaron cuidadosamente, y su ritmo fue presionado deliberadamente muy bajo. A medida que la distancia se redujo, la luz azul se volvió cada vez más obvia, como la luz emitida por algún tipo de equipo electrónico. Cuando se acercó, Lin Xian finalmente vio claramente la fuente de luz, una computadora vieja con un montón de datos y gráficos que se muestran en la pantalla, y había varios cables al lado, lo que llevaba a algo que parecía un dispositivo médico. Su latido no pudo evitar acelerar, y una palabra flotó a través de su cerebro, manipulación de memoria. Esta cosa se ve muy similar a la imagen en el sueño Xiaoqing. En este momento, Xiaoin de repente agarró su brazo, y el sonido estaba temblando. Yo recordé que he venido aquí. Esas pantallas y esos equipos, ¿las he visto? Sus ojos estaban llenos de conmoción, como si fuera tocada por algo. Lin Xian estaba a punto de calmarla, pero de repente escuchó un sonido de caminar fuera de la fábrica, tranquilo y poderoso, como si alguien caminara hacia ella. Rápidamente apagó la linterna, tiró de Xiaoin y se escondió detrás de una pila de partes desechadas, y dijo con voz baja, «No hagas un sonido, alguien viene». El sonido de los pasos es acercarse cada vez más, acompañado de la conversación profunda, aunque no puedo escuchar el contenido específico claramente, mi lenguaje es brillante y frío. Lin Xian contuvo la respiración y voló alrededor de su cerebro, tratando de descubrir qué hacer a continuación. Sabía que este lugar definitivamente no era simple, y casi habían entrado en una trampa peligrosa. Lin Xian se agachó detrás de las partes desechadas, sintiendo que sus latidos casi cubrían los pasos de sus orejas. Sostuvo la mano de Xiaoin con fuerza y le señaló que permaneciera tranquilo. El sonido fuera de la fábrica se estaba acercando cada vez más, y el sonido de su pie se detuvo en la puerta, y luego hubo una conversación baja, como dos hombres discutiendo algo. Lin Xian no podía escuchar claramente el contenido específico, pero había una sensación de frialdad y dureza en su idioma, lo que hizo que la columna vertebral de las personas revolotee. Su cerebro voló rápidamente, tratando de determinar a quién vino la persona que vino y cómo eliminarlo. La respiración de Xiaoin era un poco rápida, y sus manos temblaban ligeramente en la palma de Lin Xian, obviamente estaba tan estresada por la repentina opresión de la atmósfera. Lin Xian le pellizcó la mano ligeramente y dijo en voz baja en su oído, «No se asuste, veamos qué está pasando primero». Su voz era muy baja, casi como un aliento, pero había un significado tranquilo en su idioma. Xiaoin se iluminó un poco, se mordió los labios con fuerza y trató de calmarse. Cuando se abrió la puerta de hierro de la fábrica, salió un fuerte sonido, chillido, y él respondió en el espacio vacío. Lin Xian miró a través de los huecos en la pila de piezas y vio a dos hombres con uniformes negros entrando. Son altos y parecen tener algo en la cintura. Pueden ser máquinas habladoras o cosas más peligrosas. Uno de ellos sostuvo una linterna y la columna de luz barrió la fábrica, mientras que el otro miró la tableta en su mano y murmuró en su boca, «La pantalla de datos está cerca, por lo que no debería estar muy lejos». El corazón de Lin Xian se hundió, al darse cuenta de que podrían estar buscando la computadora vieja, o buscando Xiaoin. Miró a la chica a su lado y vio su rostro pálido, sus ojos llenos de miedo, como si fuera apuñalada por un fragmento de memoria. No tuvo tiempo de pensar demasiado, y rápidamente calculó la forma de quitarse el cuerpo en su cerebro. Hay un agujero en la parte posterior de la fábrica, que debería poder alcanzar el exterior, pero es demasiado estático y fácil de descubrir.
La puerta principal obviamente no funciona. La única forma ahora es retrasar el tiempo y esperar hasta que la otra parte salga del vídeo antes de actuar. Los pisas de los dos hombres se estaban acercando cada vez más, y el haz de la linterna estaba casi barrido a donde se escondían. Lin Xian contuvo la respiración y de repente tuvo una idea mostrada en su cerebro. Sacó una pequeña piedra de su bolsillo y la arrojó ligeramente al otro lado de la fábrica. Cuando la piedra aterrizó, sonó un chapoteo crujiente, que era particularmente obvio en el espacio tranquilo. Los dos hombres se detuvieron inmediatamente y uno dijo con voz baja, ¿lo escuchaste? Hay un silencio en eso. El otro punto era un poco, y los dos se dieron la vuelta y caminaron hacia el sonido, y la columna de luz de la linterna también se alejó. Lin Xian aprovechó la oportunidad y le dijo a Xiaoin en voz baja, ve, ahora. Él la sacó de detrás de la pila de partes y movió el gato con la cintura hacia el agujero detrás de la fábrica. El ritmo de Xiaoin estaba un poco tropezado, pero aún apretaba los dientes y se mantuvo. Los dos intentaron no hacer ningún sonido. El agujero está lejos, y el exterior es el patio trasero del parque industrial, que está lleno de hierba, que puede proporcionar cobertura. Justo cuando estaban a punto de salir, un rugido de repente vino de la fábrica. ¿Quién está allí? Detente. Lin Xian se sintió nervioso y sabía que la otra parte había descubierto su silencio. No se dio la vuelta, y tiró de Xiaoin para perforar rápidamente el agujero, luego dijo con voz baja, corre, no pare. Los dos tropezaron con la hierba, la columna de luz de la linterna detrás de ellos se balanceó, y el sonido de los pasos y la ira los perseguían. El cerebro del Lin Xian solo tiene un pensamiento, debe deshacerse de estas personas, de lo contrario no querrá escapar esta noche. La hierba cortó en la cara y se sintió un poco picante. La respiración de Xiaoin se volvió cada vez más pesada, y obviamente su fuerza física no se mantenía al día. Lin Xian la miró y dijo con voz baja, espera un tiempo, hay un almacén de residuos frente a ti, escondamos. Xiaoin señaló un poco, se mordió los dientes y lo siguió. Los dos corrieron unos cientos de metros y finalmente llegaron a un almacén roto. La puerta ya era increíble y se abrió con un empuje ligero. Después de que gotearon, inmediatamente cerraron la puerta y se escondieron en una esquina llena de viejas cajas de madera, sin atreverse a respirar. Los pasos afuera se alejarían, como si esas personas persiguieran en otra dirección. Lin Xian se apoyó contra la caja de madera, y Changlong escupió, giró la cabeza para mirar a Xiaoin y le preguntó con voz baja, ¿estás bien? ¿Estás herido? Xiaoin sacudió la cabeza, su rostro aún pálido, pero sus ojos estaban decididos, estoy bien. Estaba en la fábrica y recordé algo nuevamente. Parecía haber visto a esas personas, la ropa que llevaban era la misma que las de mis sueños. Lin Xian levantó las cejas y rápidamente colgó estas líneas en su cerebro. Los fragmentos de memoria de Xiaoin, el equipo de la fábrica abandonada y las personas que los perseguían todas señalaron una posibilidad, ver la película. Este nombre ha sido mencionado en el círculo subterráneo de la ciudad de Xinghai en los últimos años. En los rumores, son un grupo que se especializa en estudiar el control de la memoria, utilizando medios de alta tecnología para capturar y modificar los recuerdos de las personas y hacer cosas que no se pueden ver. Lin Xian siempre pensó que esto era solo un dicho urbano, pero ahora parece que la desgracia de Xiaoin es probablemente el resultado de su experiencia. No levantó todas estas suposiciones, pero solo dijo a la ligera, cuanto más recuerdes, más beneficioso será para nosotros. Pero ahora no es el momento de recordar, tenemos que dejar este lugar fantasma primero. Sacó su teléfono de su mochila y descubrió que la señal era débil, pero a regañadientes envió un mensaje de texto a Chen Dabei, si hay una situación en el parque industrial del distrito este, viene rápidamente. Aunque no confía en este oficial de policía, el único que puede ayudarlos a deshacerse de ellos es la policía. Después de publicar las noticias, Lin Xian se apoyó en la caja de madera y comenzó a calcular el siguiente plan en su cerebro. Sabía que el incidente de esta noche era solo el comienzo. Dado que la película podía descubrir sus acciones, demostró que la otra parte ya había puesto su mira en Xiaoin, e incluso podría estar bajo la supervisión. Si quieres revelar la verdad, debes tomar la iniciativa para atacar, pero esto también significa mayores riesgos. Miró a Xiaoin y vio que estaba jadeando por una cabeza baja. Su largo cabello estaba esparcido sobre sus hombros, luciendo un poco como un lobo, pero no había una confusión en sus ojos. ¿Qué opinas? Lin Xian de repente preguntó, con una pequeña prueba en su idioma. ¿Todavía quieres continuar investigando lo que sucedió esta noche? Si no quieres, puedo enviarte a un lugar seguro, y yo solo vendré. Xiaoin lo miró, silencioso durante unos segundos, luego golpeó su cabeza. No, quiero continuar. Sé que esto es peligroso, pero no puedo esconderse para siempre. Si no me doy cuenta de mi pasado, nunca saldré de esta sombra. Aunque su voz era baja, había una terquedad en su idioma.
Lin Xian señaló un poco y no le respondió más, solo dijo, está bien, luego lo enfrentaremos juntos. Pero hay que recordar que pase lo que pase, escuche mi arreglo. Xiaoin asintió, y los dos se sonrieron el uno al otro, como si hubieran alcanzado una cierta comprensión tácita. En este momento, una repentina explosión de sonido pisoteó fuera del almacén, acompañado por la luz de las luces del automóvil barridas por la puerta rota. Lin Xian se sintió nervioso, pensando que era alguien obsesionado con la película, pero luego escuchó una voz familiar gruñir, Lin Xian, ¿eres madre aquí? No te escondas, déjame rodar. Era Chen Dabei. Lin Xian relajó su voz, se levantó y empujó la puerta. Efectivamente, vio a Chen Dabei de pie afuera con varios policías de civil, y las luces del automóvil hicieron que la entrada del almacén brillante fuera brillante. Cuando Chen Dabei lo vio, su rostro se volvió azul y se cortó la cabeza, te dan un cerebro enfermo. ¿Estás corriendo a ese lugar en medio de la noche para buscar la muerte? Se escuchó la voz de Lin Zi y sus palabras persistentes se relajaron, oficial de policía, no se enoje. ¿No le envié una cuerda? Hay algo extraño en la fábrica allí, se puede decir si vas y mira. Señaló las profundidades del parque industrial, y había una cremallera en sus palabras persistentes. Chen Dabei resopló fríamente, ya no le prestó atención, pero se volvió hacia la persona a su lado, ve y verifica, no te pierdas nada. Luego miró a Xiaoin detrás de Lin Xian, y una mirada complicada apareció en sus ojos, ¿quién es ella? No me digas que eres el fantasma de que tu amigo está borracho demasiado. Lin Xian sonrió y no respondió directamente, ella es la prueba clave. Puede verificar los detalles usted mismo. Pero le recuerdo que el agua en el este es muy profunda. Si usted la policía lo arrastra, es posible que no pueda salvar a su propia gente. Hubo una advertencia en sus palabras. Chen Dabei lo escuchó y su cara se volvió aún más difícil, pero ya no lo persiguió. Simplemente le arrebató las manos y las dejó ir al auto. Cuando el auto se abrió de regreso a la ciudad, ya estaba amanecer. Xiaoin se apoyó contra el asiento trasero, mirando por la ventana con ojos vacíos, como si no hubiera venido de la sorpresa de anoche. Lin Xian se sentó a su lado y dijo con voz baja, no te preocupes. Aunque la boca de Chen Dabei es dura, todavía es confiable. Al menos ahora, estamos a salvo. Xiaoin lo miró un poco, giró la cabeza y lo miró con voz baja, gracias, si no fuera por ti, podría no saber qué hacer. Había un toque de gratitud en sus ojos, pero más de su confusión sobre el futuro. Lin Xian no dijo nada, sino que la dio unas palmadas en el hombro, contando con qué hacer a continuación en su cerebro. Chen Dabei llevó a su equipo a buscar en el parque industrial y debería poder encontrar algunos rastros, pero la organización de la película inmortal nunca expondrá fácilmente todo. Sabía que el juego acababa de comenzar y que el verdadero desafío todavía estaba a la vanguardia. Unos días después, Chen Dabei realmente trajo algunas noticias. Descubrieron la vieja computadora en la fábrica, y había algunos registros de prueba, lo que demostró la existencia de la tecnología de control de memoria. Pero se destruyó más información por adelantado, y la identidad del enviado detrás de escena aún era trágica. Chen Dabei dijo fríamente en el teléfono, Lin Xian, te vas esta vez, pero no pienses que esto ha terminado. Lo anterior ha comenzado a concentrarse en ti, por lo que es mejor ser honesto a continuación. Lin Xian escuchó la advertencia en el teléfono y sonrió, sin tomarla en serio. Cerró el teléfono, se volvió hacia Xiaoin, que estaba sentado en el sofá, y dijo con voz baja, la policía encontró algo, pero no fue suficiente. Puede haber más rastros en su memoria que no han sido desenterrados. Tenemos que continuar. Xiaoin estaba un poco claro, y había un poco más de determinación en sus ojos, está bien, estoy listo. No importa lo que esté por delante, no me encogeré. Aunque su voz era ligera, había una sensación de determinación en su idioma. En este momento, un sonido de tocando la puerta de repente vino de la puerta. Lin Zi levantó las cejas y caminó hacia la puerta y miró a los ojos del gato. Descubrió que era Zhou Xiaoman. Se quedó afuera de la puerta, todavía con esa sonrisa astuta en su rostro, sosteniendo una placa de O en su mano, y se la sacudió. Sí, Xian, ¿has sido muy emocionante recientemente? ¿Me siento interesado en este gran regalo? Lin Xian abrió la puerta y levantó las cejas, ¿qué? No me digas que es información de media verdad y media falla. Xiaoman sonrió, metió la placa de O en su mano y dijo con voz baja, míralo por ti mismo. Hay información interna de la sociedad de películas. Pagué la bata del jefe para obtenerlo. Pero te recuerdo que este es el mejor momento para quemarla después de verla, no me lo digo a nadie que te di. Lin Xian tomó la placa y se sintió excitado en su corazón. En la superficie, no lo mostró. Él solo señaló, está bien, el precio es bueno. ¿Hay algo más?
El hombre de Xiao le arrebató los hombros, se dio la vuelta y se fue, y dijo, ten cuidado, el grupo de agua en la ciudad de Xinghai no es tan simple como crees. Después de cerrar la puerta, Lin Xian regresó al escritorio e insertó su disco en la computadora. Un montón de archivos encriptados aparecieron rápidamente en la pantalla. Pasó algún tiempo para desarrollarse y descubrió que había algunos registros sobre la sala de cine, incluida la lista de experimentos, el proceso de operación e incluso algunos nombres de alto nivel. Uno de los nombres sorprendió su corazón, Zhang Xiaoqing. Se volvió para mirar a Xiaoyin, al verla bajando la cabeza y bebió agua, como si no hubiera notado su extrañeza. No se apresuró a decir nada, sino que cerró silenciosamente los documentos y voló alrededor de su cerebro. El nombre de Xiaoyin aparece en la lista, lo que indica que su malentendido definitivamente no es un accidente, sino parte del experimento. Pero lo que lo hizo aún más incómodo fue que el documento también mencionó un plan de sombra, proxy, que parecía ser el proyecto principal de los recuerdos, y es probable que Xiaoyin sea la clave de este plan. La noche una vez más cubrió la ciudad de Xinghai, y las luces de neón en el piso alta todavía parpadeaban, como si se burlen de todos en esta ciudad. Lin Xian se apoyó contra la ventana y empujó el vidrio con marco negro en el puente de su nariz. Sus ojos barrieron la vista nocturna fuera de la ventana, y su cerebro estaba lleno de información que acababa de ver. Sabía que lo que tenía que hacer era mucho más peligroso de lo que pensaba. Pero no tenía otra opción, y sus pensamientos sobre la memoria y su deseo de verdad lo hicieron incapaz de detenerse. Xiaoyin se levantó del sofá, caminó hacia él y le preguntó con voz baja, ¿qué pasa? Parece que tengo algo de qué preocuparme. Lin Xian sonrió y dijo a la ligera, no es nada, solo estoy pensando en dónde deberíamos desenterrar el hilo a continuación. Puedes descansar, todavía tendré que estar ocupado mañana. Xiaoyin hizo clic un poco, no preguntó más, pero solo regresó al sofá en silencio, con una sensación de ansiedad en sus ojos. El viento nocturno fuera de la ventana era un poco fresco. Lin Xian cerró la ventana, volvió al escritorio, abrió la computadora nuevamente y comenzó a estudiar los documentos. Sabía que el juego estaba lejos antes de que terminara, y ya estaban profundamente atrapados en él y no tenían forma de retirarse.